Continuamos con las ponencias de la tarde, con la que nos presentará don David Huidobro Sanz. David es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Administración de Empresa por el IES, Universidad de Navarra, parte de cuyo programa realizó en The Fuqua School of Business, Duke University. Además es diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Español de Estudios Nobiliarios. A pesar de su juventud, David Huidobro cuenta con más de una decena de trabajos de investigación publicados. Así es coautor del libro Miradas, Historia de la Guardia Civil de Burgos, editado por la excelentísima Diputación Provincial de Burgos. Y sus investigaciones han sido recogidas en revistas como el Boletín de la Institución Fernán González, la Revista de las Órdenes Militares o la Revista Hidalguía. La publicación decana en materia de genealogía, heráldica y nobiliaria. Además, es ponente habitual en congresos científicos. En el año 2017 resultó agraciado con el premio para el estudio de órdenes de caballería españolas, Manuel Cornacho Soriano, concedido por la Fundación Lux Hispaniorum del Real Consejo de las Órdenes de Caballería de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Finalmente, señalar que el ponente pertenece a varias corporaciones e instituciones nobiliarias, entre otras a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Sacra y Militar Orden Constantina de San Jorge y la Real Asociación de Hidalgos de España. Asimismo, es miembro del Ateneo de Irugo, una de las asociaciones culturales más antiguas de la provincia de Jaén. Como quieras, David. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta introducción y muchas gracias a los organizadores por permitirme hoy presentar esta ponencia que he titulado Proliferación actual de las autodenominadas órdenes de caballería en el Reino de España. Según la International Commission for Orders of Chivalry, uno de los organizadores de este congreso y prestigioso organismo internacional privado fundado en el año 1960 para determinar la legitimidad de las órdenes de caballería, en el Reino de España, en la actualidad, se encuentran vigentes 4 de ellas, todas de gran tradición e historia. Son las bien conocidas órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. En la última edición de su registro de órdenes de caballería, correspondiente al año 2016, las mismas se incluyen bajo el epígrafe de órdenes semi-independientes, señalándose que figuran bajo la protección de la corona, siendo al presente su gran maestre, Su Majestad el Rey Felipe VI. La corona delega su administración en el Real Consejo de las Órdenes Militares. A estas habría que añadir la Orden del Toisón de Oro, que, por tratarse de una orden dinástica de una casa real reinante, en la actualidad no se incluye en el listado anterior conforme a los criterios definidos por dicho organismo. Además de las anteriores, netamente de carácter nacional, en España actúan y tienen una fuerte implantación las dos únicas órdenes de caballería actualmente reconocidas y tuteladas por la Santa Sede, esto es, la Soberana Orden de Malta y la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, así como la Sacra y Militar Orden Constantina de San Jorge, cuyo gran maestre, Su Alteza Real, don Pedro de Borbón de Sicilias y Orleans, Duque de Calabria y Conde de Caserta, mantiene importantes vínculos de sangre y afectivos con los soberanos españoles, además de estar fuertemente vinculado con esta Real Asociación, señalar que ayer participó en la inauguración de este congreso. Si bien España cuenta con un amplio conjunto de distinciones estatales y autonómicas, las cuales son denominadas órdenes, gozan de un carácter oficial y titulan a sus integrantes como caballeros, estas deben ser consideradas órdenes y condecoraciones al mérito según los principios establecidos por la ICOP, no formando parte del patrimonio de órdenes de caballería que actúan en el Reino de España. Entre otras, nos referimos a la Real y Distinguida Orden de Carlos III, a la Real Orden de Isabel la Católica, a la Orden del Mérito Civil, la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la Orden de San Raimundo de Peñafort o la Real Orden del Mérito Deportivo. Señalar que de entre las anteriores, la Orden de Carlos III tuvo la consideración de una orden de caballería hasta el año 1847, en el que formalmente se convirtió en una orden civil. No sé si es conocido, pero la orden de Carlos III, hasta dicho año, pues exigía una probanza nobiliaria
idéntica a la que se efectuaban para las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. Esto es, era necesario probar los 4 apellidos y luego en el año 1847 pasa a ser más una condecoración al mérito, cesando en el requisito de esta probanza nobiliaria. Finalmente, en el Reino de España están en vigor las reales y militares órdenes de San Fernando y San Hermenegildo. La primera, destinada a premiar el valor militar frente al enemigo, en el campo de batalla en todos sus grados, desde las acciones muy distinguidas a las heroicas. Esta es una condecoración militar, una orden militar, pues digamos, única en el panorama mundial, reconoce hechos verdaderamente heroicos. Actualmente solamente quedan vivos, creo que son 2 o 3 medallas militares individuales, no hay ningún caballero laureado, y la asamblea de la Orden de San Fernando, a cuyo mando está el general de ejército Domínguez Buch, está haciendo un trabajo excelente en tratar de revitalizar dicha orden. Citar algunas iniciativas, por ejemplo, están tratando de construir un archivo y digitalizar los distintos expedientes, y el próximo mes de noviembre, concretamente el 21 de noviembre, celebrarán en la ciudad de San Fernando, en Cádiz, un capítulo anual con la presencia de numerosas órdenes militares y corporaciones nobiliarias. Y la segunda de estas reales y militares órdenes sería la Orden de San Hermenegildo, que está destinada a recompensar el intachable proceder y la constancia en el servicio. A diferencia de las órdenes y condecoraciones al mérito anteriormente reseñadas, ambas mantienen una relación estable y fluida con las 4 órdenes españolas, así como con las órdenes de Malta, Santo Sepulcro y Constantiniana, cursándose invitaciones mutuas a sus respectivos actos y capítulos. Aunque ni la Orden de San Fernando ni la de San Hermenegildo se encuentran incluidas en el registro elaborado por el ICOC, por su naturaleza militar y sus lazos con otras órdenes de caballería, esta, según mi criterio y según el de otros estudiosos, pues también deberían ser consideradas órdenes de caballería. En el territorio nacional, junto a las órdenes de caballería reconocidas que se acaban de indicar, en los últimos tiempos se observa un auge creciente y preocupante de las autodenominadas órdenes de caballería, que imitan a las primeras, para dotarse de una apariencia de legitimidad y poder así atraer, ya sean cautos que por desconocimiento en la materia deciden ingresar en las mismas, como a otros individuos que, aun siendo plenamente conscientes de su naturaleza, deciden por vanidad, la vanidad es muy humana, convertirse en miembros de estas. En ocasiones, algunas de las mismas desempeñan una interesante labor que se ve oscurecida por sus pretensiones de considerarse órdenes de caballería, en lugar de actuar como lo que realmente son, esto es, meras asociaciones o cofradías religiosas. En la presente comunicación se procederá a analizar las principales estrategias desarrolladas por estas autodenominadas órdenes de caballería, para tratar de mimetizarse con las legítimas previamente señaladas. Asimismo, finalmente se ofrecerá un breve listado de las mismas. Principales atributos de las autodenominadas órdenes de caballería. Del análisis de las autodenominadas órdenes de caballería que operan en el Reino de España, se extraen una serie de atributos característicos que en mayor o menor medida están presentes en aquellas. En primer lugar, es frecuente que éstas se presenten como refundaciones o continuadoras de antiguas y verdaderas órdenes de caballería, mas no existe esta continuidad histórica. Caso de la Orden de Santa María de España, constituida formalmente el 13 de agosto de 2008 e inscrita en el Registro Nacional de Entidades Religiosas en el año 2009, que se considera heredera de la orden del mismo nombre fundada por el rey Alfonso X el Sabio en 1270. Esta orden, digamos, tiene su terreno de actuación en Cartagena, viste unas capas y unos birretes bastante vistosos y ha conseguido que entre sus miembros pues, figuren algún título nobiliario. Entiendo que por desconocimiento de la naturaleza misma. Y luego, pues, en casos similares son las numerosas órdenes sucesoras de la del Temple, que quizás sea la orden de caballería más poderosa y famosa que ha habido, la cual fue disuelta por el Papa Clemente V mediante la bula Vox in excelso en el año 1312, siendo ese mismo año sus bienes atribuidos a la Orden de los Hospitalarios mediante la bula Ad Providam. Aquí pues tenemos 2 imágenes de una de estas órdenes del Temple que actúa en Madrid.
en la cual podemos ver pues eso, unos uniformes bastante bonitos, bastante vistosos, con unas capas también bastante bonitas y unas condecoraciones. Entonces, lo grave, bueno, esta orden del Temple, esta supuesta orden del Temple, está dirigida por una señora de origen peruano, que es la que sostiene la bandera en la imagen de la izquierda, una policía, y lo triste no es que, digamos, digan ser continuadores del Temple, no es que vistan estos uniformes, sino que cuentan con el amparo de la Iglesia. Si no he identificado mal las fotos y las fuentes, estas dos imágenes corresponden a sendos actos organizados este año en la Real Colegiata Basílica de San Isidro de Madrid. El primero sería la festividad de San Isidro, del patrón de Madrid, mientras el segundo en el Corpus Christi, donde vemos a estos caballeros del Temple sosteniendo el palio que acompaña la Sagrada Forma. En algunos casos se pretende remontar los orígenes de estas órdenes a una cofradía medieval que, por arte de gracia, en pleno siglo XXI, se encuentra convertida no solamente en una orden de caballería, sino además y nada menos en una real orden. Este es el caso de la denominada Honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristóbal, que dice remontar sus antecedentes a una cofradía del año 1399, dedicada al santo del mismo nombre, creada por privilegio del rey Martín I de Aragón. Asimismo, prestigiosos estudios, citar aquí a Guy Esther Santé y también al marqués de Villarreal de Álava, pues cuestionan que la denominada Orden de San Lázaro de Jerusalén sea continuadora de la orden del mismo nombre con origen en las cruzadas. Lo que ellos, digamos, argumentan es que sería la orden de los santos Mauricio y San Lázaro la continuadora de esta orden con origen en las cruzadas, aunque lo que nadie duda, y es muy reseñable, pues es la encomiable labor altruista que esta orden, o autodenominada orden, pues desempeña. Otra argucia habitual a la que recurren las autodenominadas órdenes de caballería para mimetizarse con las verdaderas es recurrir a denominaciones que semejan a aquellas. Así, es frecuente la inclusión en sus nombres de adjetivos como real, soberana, ínclita o militar. Muchas veces incluyen todos estos en una misma denominación. Y oponer las mismas bajo la advocación de un santo. Igualmente, estas supuestas órdenes no tienen recato a la hora de copiar los emblemas de las verdaderas órdenes de caballería. Ejemplo de lo anterior serían la impropiamente autodenominada Real, Imperial y Soberana e Ínclita Orden Militar de Caballería de Alfonso XIII. Ya vemos la denominación tan extensa, que emplea el emblema propio de las órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, simplemente realizando un cambio de esmalte. Aquí tenemos unas imágenes de esta orden, podemos ver cómo el emblema que lucen es el mismo, simplemente cambiando el color a un color azul, el birrete muy similar, los mantos muy similares, tienen la osadía de pues llevar al modo que lleva Su Majestad el Rey Felipe VI en una placa los emblemas de 4 órdenes, o sea, los emblemas de varias de estas órdenes. En este caso es una cruz, una distinción que ellos emplean, la Gran Cruz Laureada de Alfonso XIII, y bueno, y lo curioso de esta orden es que afirma que no responde, a pesar de que se denomina real, imperial, etcétera, ante ningún monarca, príncipe, jefe de Estado, que solo lo hace ante el Papa. Y más curioso que este señor que aparece aquí, que es su gran maestre, que se titula Fray Don José Liberto López de la Franca, pues es famoso por haber participado en algunos reality shows, entre ellos pues Acorralados. Pero bueno, sorprende que esta gente pueda tener sus seguidores, entiendo que por vanidad más que por desconocimiento. Otro caso similar sería la Soberana y Real Orden Constantiniana de Capadocia, que pretende suplantar la identidad de la sacra y militar Orden Constantiniana de San Jorge, cuyo gran maestre es Su Alteza Real Don Pedro de Borbón dos Sicilias, duque de Calabria y conde de Caserta. Aquí les vemos el emblema que llevan sobre la capa, es muy parecido al de la Orden Constantiniana, es verdad que el color, pues en vez de ser azul, pasa a ser un color rojo. Y un caso muy destacado es el de la Orden del Camino de Santiago, que sería la imagen de la derecha. Pues posiblemente una de las más exitosas entre estas pseudoórdenes, ya que cuenta con 1.250 caballeros y damas, que al usar pues emblemas, la propia Cruz de Santiago ha motivado quejas de la legítima Orden de Santiago
en la que su majestad el rey pues, ingresó siendo un príncipe de Asturias, por según cómo se recogía en el diario ABC, haciéndose eco un poco de estas quejas, por existir un ánimo de confusión en la nomenclatura, el protocolo y la vestimenta utilizada. Del mismo modo, los miembros de este gobierno de estas supuestas órdenes adoptan títulos como Gran Maestre, Gran Canciller o lugarteniente, de uso común en las órdenes de caballería. Aquí tenemos a la derecha, esto es de una de las órdenes de templarias, y vemos precisamente eso, prior, que es, por ejemplo, la denominación que tiene el cardenal amigo en la Orden del Santo Sepulcro. Gran oficial, comendador, caballero, bailía, que bailía se usa en la Orden de Malta, por ejemplo, don Alfonso de Borbón es bailio, al igual que don Pedro de Borbón, o encomienda, también propio de la Orden del Santo Sepulcro. Para dotarse una apariencia de mayor legitimidad ante la sociedad, procuran contar en sus ceremonias con presencia de autoridades civiles, militares y religiosas locales, que siendo legas en materia de órdenes de caballería, sirvan, sin ser conscientes, a sus fines. Por supuesto, la asistencia de estas autoridades es después ampliamente difundida en los medios de comunicación. Por ejemplo, la Real, Imperial y Soberana Ínclita Orden Militar de Caballería de Alfonso XIII, que antes comentábamos, logró una amplia cobertura nada más y nada menos que en la revista de Sociedad Ola, de 2 actos que organizó en la ciudad de Granada. Si no estoy equivocado, posiblemente fueran incluso en la Alhambra, en la ciudad de Granada en el año 2018, destacándose especialmente en sendos reportajes la presencia de diversos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado y representantes políticos. Aquí podemos ver en la primera imagen a 2 caballeros que son los de la derecha con representantes de la Guardia Civil, del Ejército de Tierra, y en la siguiente tenemos pues, a varios más de estos representantes con uno de los responsables del Ejército del Aire, un teniente coronel que me consta, porque conozco a uno de sus familiares que no era consciente de dónde participaba. Bueno, cualquiera que haya ingresado en una orden de caballería habrá experimentado en primera persona lo complejo del proceso. Así, dependiendo de la orden y la categoría en la que haya tenido lugar el ingreso, habrá debido de preparar un detallado expediente genealógico nobiliario, exponer los méritos profesionales y académicos, aportar un certificado de cristiandad de su párroco y nihil osta del ordinario del lugar, ser presentado por un par de padrinos que sean ya caballeros de la orden con una antigüedad determinada y o participar de una serie de entrevistas personales. Los trámites anteriores se traducen, además, en que el proceso de ingreso se dilate en el tiempo, llegándose a requerir, en algunos casos, de hasta varios años. Es conocido, por ejemplo, el caso de un historiador muy famoso que su ingreso en la Orden de Santiago se demoró 10 años y tenía aprobados de sobra los 4 apellidos. Sin embargo, en estas autodenominadas órdenes de caballería es habitual que los procesos de ingreso solo exijan un trámite simple y rápido en el tiempo. O sea, prácticamente uno envía la solicitud y si no es al día siguiente, en esa misma semana, pues le conceden el grado de caballero y en muchos casos directamente categorías superiores. O sea, lo normal es que cuando uno ingresa pues, en la Orden de Malta, Santo Sepulcro, Constantinera, deba tener una determinada antigüedad para poder pasar a las categorías superiores. Además, en las autodenominadas órdenes de caballería abundan nobles titulados, que han sido ennoblecidos por supuestos príncipes de pintorescas casas reales, careciendo estos títulos de validez alguna en el Reino de España, por no ser reconocidos por el Ministerio de Justicia. Un claro ejemplo del anterior es la Orden de Caballeros Ballesteros de la Santa Veracruz del rey Fernando III, que vela por el legado histórico de la batalla de las Navas de Tolosa, donde se observan numerosos caballeros que han sido agraciados con un título nobiliario. Aquí podemos ver varios de estos títulos, como el del señor Calleja, barón del Pardo y maestre de la orden, el señor Flores, barón del Mar y Océano, el señor de Selfa, barón de Selfa, o el señor de Torres, marqués de Santa Elena de Capadocia, que además se titula como rey de armas de dicho solar. Todos estos títulos es muy curioso porque no se ha recurrido a un príncipe, digamos, de una casa extranjera algo rara, sino que son concedidos por un ciudadano español. En este caso, don Rafael Andújar y Vilches, creo que natural de Jaén, que se hace titular príncipe de la soberana y real casa de Capadocia y San Bartolomé, en virtud de haber logrado, según parece,
haber sido reconocido como príncipe de San Bartolomeo por un tribunal de Massa, Italia. Procedimiento este de acudir a un tribunal italiano para el reconocimiento de un título que presente numerosas lagunas, como conocen todos los estudiosos de la materia nobiliaria. Todos estos títulos, digamos, que caducaron en España y están volviendo a ser sacados mediante laudos de tribunales italianos arbitrales italianos, al final, pues el procedimiento es muy sencillo. Hay dos personas que se presentan aduciendo el título y al final una de ellas se retira del procedimiento reconociendo que el otro tiene mayor derecho al título. Entonces, así se han reconocido varios títulos y varios de estos pues son utilizados en distintas corporaciones. Por suerte, la Real Asociación de Hidalgos de España es una de las pocas corporaciones realmente serias en este tema que no admite e incluso abre expedientes disciplinarios en caso de que esto tenga lugar. Este príncipe, el príncipe don Rafael, es gran maestre de la Real Orden Militar de los Caballeros de San Carlos, Asociación Archiconfraternidad de San Carlos, que usa un emblema muy parecido al de la Orden de Carlos III, y de la Real y Soberana Orden Constantiniana de Capadocia, además de Caballero de las Navas, como se denomina a los miembros de la Orden de Caballeros Ballesteros de la Santa Veracruz del rey Fernando III. Finalmente, se ha de señalar que ninguna de estas autodenominadas órdenes de caballería asiste nunca como invitada a los actos organizados por las órdenes legítimas, como son el capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, las ceremonias de cruzamiento, tomas de hábito y profesiones de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, los actos de cruzamiento e investidura de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. El próximo fin de semana tienen lugar estos actos anuales en la Santa Iglesia Catedral de Toledo, la Catedral Primada de España, y no verán ustedes, si asisten, que ninguna de estas pseudo-órdenes se encuentra presente. O el solemne pontifical y ceremonia de investidura de nuevos caballeros y damas de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, ni tampoco actos que son organizados por las principales corporaciones nobiliarias de España, como esta Real Asociación de Hidalgos. Para aquellos que no sean expertos en la materia de órdenes de caballería, la asistencia o no a los actos anteriores es quizás la forma más sencilla de discernir si una determinada orden de caballería es tal o no. Y finalmente, para acabar esta exposición, traer aquí simplemente un listado, no es un listado exhaustivo porque sería interminable, de alguna de estas órdenes que hemos hablado, como la Real Imperial y Soberana Ínclita Orden Militar de Caballería Alfonso XIII, la Orden del Camino de Santiago, la Orden de Caballeros Ballesteros de la Santa Veracruz del rey Fernando III, la Honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristóbal, la Orden de Santa María de España, Ordo Estelar, luego las órdenes del Temple, numerosas órdenes del Temple, como la Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén, la Orden Templaria y Humanitaria del Reino de España, o Real Orden Militar de los Caballeros de San Carlos, la Soberana y Real Orden Constantiniana de Capadocia y la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén. Lo que ocurre es que a veces, aunque estas órdenes son falsas, son capaces de reclutar entre sus miembros a personajes destacados. Aquí tenemos a la socialité Carmen Lomana ingresando en una de estas órdenes de Malta, y a mí me ocurrió hace 2 fines de semana estar en los actos de una corporación nobiliaria en la que, para mi sorpresa, pues acudió como invitada una dama con una banda de una de estas falsas órdenes de Malta. Y bueno, lo que hubiera sido deseable es que le hubieran llamado la atención los responsables de la corporación, pero no fue el caso. De hecho, la sentaron en un lugar preeminente. Y esto es todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por este repaso a estas pseudoórdenes o falsas órdenes que cada vez se prodigan más en esta nuestra España, ¿no? Sí, por desgracia. Sí. Si queréis hacer alguna pregunta a David. Sí. Sí, en primer lugar, agradecerle el tema de la comunicación, porque es bastante interesante, y me parece mucho más significativa la segunda parte, en el sentido de que contrapone lo que es auténtico con lo que es falso. Sin querer extenderme, pero la primera pregunta que me sugiere todo esto es ¿qué medidas tiene, digamos, a nivel sancionatorio, a nivel penal, y luego, por otro lado, si hay algún otro tipo de iniciativas por parte de las corporaciones nobiliarias para perseguir todas estas
Muchas gracias. Pues, respecto a la primera pregunta, es difícil poder acudir contra estas órdenes, pseudoórdenes, aunque es posible. Al final, si digamos, imitan los emblemas, reproducen los emblemas, el derecho de propiedad intelectual la amparan. Una cosa es lo que ocurre que pocas corporaciones, de hecho la Real Asociación de Hidalgos de España, yo diría que es casi en exclusiva una de las pocas que ataca este tipo de iniciativas, pues muchos prefieren no tomar medidas, dicen estos mientras no se metan en nuestro territorio no nos afectan. Por ejemplo, la orden que hemos visto antes de caballería Alfonso XIII, a mí no me consta que las reales órdenes de caballería españolas hayan tomado ninguna medida cuando es claro y notorio que están empleando el emblema. Entonces, como digo, es posible, es difícil, lo que pasa que desde mi punto de vista falta voluntad. En muchos casos la propiedad de los emblemas está registrado en los registros de patentes y marcas, tanto nacionales como internacionales. De hecho, hay varios asuntos jurídicos abiertos sobre este tema, incluso ya cerrados y con resolución judicial. Pero una de las líneas por las que se podría precisamente entrar a atacar a estas falsas corporaciones sería a partir de ahí. Lo otro es complicado porque muchas de estas corporaciones tienen carácter privado y las que tienen carácter público desde el punto de vista de ser órdenes con protección vaticana o protección papal, pues realmente tampoco se quieren meter en este tipo de asuntos. Pero bueno, básicamente yo creo que sería precisamente a través de este registro de patentes y marcas por donde se podría entrar, sobre todo por un tema prácticamente mercantil, que es que no se utilicen un símbolo que está registrado en una institución pública. En el caso que usted ha mencionado de personas que otorgan títulos o bueno, determinadas mercedes nobiliarias o condiciones, podríamos estar ante un caso de fraude o incluso si las cotizaciones o las cuotas que hay entre estas corporaciones o determinados negocios que se pudieran hacer podrían incurrir a lo mejor en algún fraude. Lamentablemente no, o sea, desde hace relativamente pocos años es legítimo, o sea, uno puede titularse de la manera que él quiera y no se puede perseguir, o sea, hubo un cambio normativo, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, en la cual pues eso, pues se dejó de penar el que alguien utilizara un título sin estar reconocido en el Reino de España. Siendo esto verdad, es verdad que relativamente en tiempos recientes se están tomando algunas iniciativas. Hace poco fue muy conocido y salió mucho en la prensa el caso de un señor que se titulaba Príncipe de Marbella, en base a que bueno, pues un notario, creo recordar, había reconocido en un documento este título. Entonces, a partir de ahí, la Diputación de la Grandeza ha llegado a un convenio con el Colegio de Notarios y se ha prohibido este tipo de iniciativas. Pero bueno, o sea, es complicado porque al final, aunque los títulos vigentes en el Reino de España son los que son bien pues, concedidos por los monarcas españoles o los que cuentan con autorización, pues son frecuentes este título concedidos por falsos príncipes, falsos extranjeros y en muchos casos, lamentablemente, hay ciertas corporaciones que entre sus miembros, a pesar de haber gente seria, pues también se cuelan este tipo de personajes. Muchas gracias. Como te lo has preparado, de las conferencias que más me han gustado, de todas las que he asistido desde la Farnesiana, porque te lo has trabajado muy bien. La pena es que habría que para otros años unificar en el mismo sitio, porque es una pena que una cosa tan bonita y tan interesante como es esto, porque esto es de lo que se encuentra en revistas, en periódicos, con mucha frecuencia, y no haya más que decir que por ese motivo de la dualidad de las aulas no se pueda escuchar esta ponencia tan interesante. Le invito a poner esto en conocimiento de las autoridades que organizan este congreso. Se lo ruego. Yo ya lo he hecho. Sí. Se lo ruego. No, yo ya lo he hecho también, pero... Bien hecho, bien. Yo ya lo he hecho. Y yo aún lo puedo tener. Sí. Pero ahora eso también los pondré porque te auguro un gran futuro. Muchas gracias. Será un placer siempre. Me alegra que es gratificante el que cuando uno prepara una conferencia pues no guste
Y al final estamos aquí un poco, yo no me dedico profesionalmente al tema de la investigación, es un hobby y me agrada, aunque hayamos sido una audiencia reducida, pues una audiencia de gente interesada y gente muy atenta. Te lo has preparado muy bien, con mucha profundidad, con mucha, vamos, que de verdad que de las ponencias que favoritas de estas sesiones. Sí, además defendiendo lo que es la nobleza Pues auténtica claro. y encontrar la que es falsa y que Efectivamente. perjudica muchísimo Sí, eso es, en general a claro. la gente confunde una con otra. Efectivamente. Entonces, claro, Y eso tendría que perjudica mucho. salir más hasta... Yo a veces veo en televisión, digo, ¿cuánta gente habla que no está preparada para hablar? Y estas cosas, se tendría que haber algunos programas donde cuando toca un tema de estos, bueno, salir una persona que realmente tiene conocimientos y que de la materia a exponerlo. Porque es que efectivamente estamos en un mundo que parece que todo sirve y da lo mismo la verdad que la mentira, da lo mismo lo cierto que lo falso. Es así. Es una cosa que vamos, a mí me llama mucho Aquí tenemos mucho que aprender del sistema británico, porque al final en el Reino Unido todas las órdenes y todos los nombramientos pues son recogidos en la London Gazette y otros medios, entonces ahí no hay posibilidad de que alguien use una condecoración sin tenerla concedida, y además si alguien usa una condecoración que no le es propia, pues luego tiene consecuencias. De hecho es conocido el caso de un señor que se titulaba Ser en una orden en virtud de que le habían concedido una dignidad en Antigua y Barbuda, creo recordar, y motivó una queja de la reina de Inglaterra, y este señor pues ha tenido que usar el Ser porque no estaba autorizado y ha tenido ciertas consecuencias. puede ser. Y eso es lo que nos falta. Para mí es el vacío que hay en España. Para mí. Está regulado y A mí me han invitado, de las que has nombrado, hay dos que ya me han invitado. 3 no, 4, porque ha salido una que también me Sí. ha invitado hace tiempo. 4 órdenes militares, que es la de Malta, más la formal de Malta, la auténtica, esa es la que lo estoy Sí, pensando. Pero las demás, si me hubiera hecho hace 7 o 8 años que ya me invitaron, pues claro, porque pueden de gastar gente, algunos y otros de pago y otros que Claro. si van de cebo para traer a los demás. efectivamente. Sí, es que otra de las cosas que es que es así, es que realmente estas corporaciones, por llamarlo de alguna manera, lo que hacen es sacar el dinero a la gente, porque además ingresar en estos sitios cuesta luego mucho dinero, cosa que no suele pasar en las corporaciones serias. Pero un interés loco, y así que yo te lo agradezco Muchas gracias. infinito porque... Muy bien. Me lo contaste el otro día, sí, sí. Me quedé sorprendido. Yo soy consciente de que esta señora puede. O sea, porque